ya les había dicho, a cada tanto voy frenando para consultarles si se escucha bien, porque por ahí tengo mala conexión a internet y se me complica un poquito. Pero bueno, esperen un segundo. Bien. ¿Ahí les parece bien? ¿Ven bien lo que vendría a ser el PowerPoint que estoy mostrando? Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, básicamente vamos a empezar con la parquización, que la parquización es una de las tareas dentro de lo que sería la disciplina vial, que acompaña y complementa lo que debe ser el proyecto de un camino y todo lo que sería el proyecto en sí. Básicamente, lo que se busca es un equilibrio entre lo que tendría que ser la seguridad y la belleza, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos con seguridad y belleza? Belleza, por supuesto, es que el entorno en el cual, digamos, se desarrolla el camino, lo que vendría a ser sus, digamos, sus alrededores, muestren cierta, digamos, aptitud estética, ¿sí? Para que sea más agradable la circulación, ¿sí? Del vehículo, pero no se debe perder de vista lo que vendría a ser el aspecto de seguridad, ¿sí? Nosotros podemos hacer un muy buen proyecto de parquización, pero desde el lado estético, pero desde el lado de la seguridad puede ser complicado, ¿sí? O puede traer peligrosidad hacia los usuarios, ¿bien? Entonces, lo que vendría a ser la cuestión de parquización, no tan solo, digamos, se da para una cuestión de belleza, sino que generalmente digamos, lo que vendría a ser los laterales de ruta o de autopista, se piensan hacia futuras ampliaciones, ¿sí? Entonces, esos terrenos que, digamos, están destinados a futuras ampliaciones, nosotros podemos llegar a intervenirlas con parquización para que en el transcurso de esos años, ¿sí?, de uso, presten servicios, digamos, más que nada estéticos, ¿bien? Y no quede, digamos, como una zona en desuso o una zona, digamos, sin un propósito. También esas zonas, digamos, de parquización pueden ser destinadas a áreas de estacionamiento y servicios y también a cuestiones de esparcimiento, que ya vamos a ver en qué se refiere esto de esparcimiento en puntual. Los fines de la parquización lo podemos resumir, digamos, en tres aspectos, que una es la estética, que ya les comenté, otra es la de la seguridad, que también voy a pasar a darle algunos puntos, y lo otro es el control de la erosión, control de ruidos y control de, más que nada, lo que vendría a ser aporte a, digamos, al medio ambiente, ¿sí? Digamos que no se puede obviar o desconocer también, digamos, el medio vegetal y el medio ambiental en el cual se emplazan los caminos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros realizamos una obra vial, estamos interviniendo el área de cierta forma que la estamos alterando y ese área tiene también sus características de flora y fauna, ¿sí?, la cual nosotros también deberíamos tener en cuenta para una futura parquización, ¿sí? Ahora, dentro de lo que vendría a ser la ornamentación vegetal o una mejor estética, ¿bien? Se tiene que analizar, ¿sí?, cómo, digamos, resulta ese paisaje, ¿sí? Y ese paisaje puede resultar de dos maneras, o mejor dicho, se debe analizar de dos maneras, de una manera dinámica y una manera estática. Una manera estática es, digamos, el producto que uno genera, ¿sí?, para mostrar en miradores, por ejemplo, ¿sí?, que es muy diferente de lo que nosotros podemos obtener analizándolo desde una manera dinámica, ¿sí? No sé si se me escucha y va todo bien. Sí, se escucha bien. Todo bien. Bueno, dicho esto, digamos, dentro de lo que va a ser el estudio de parquización, ¿sí?, se debe realizar los dos estudios, dando, si se puede decir, un poco de prioridad al dinámico, ya que nosotros vamos a tener usuarios sobre
esa carretera, y todo lo que nosotros realicemos desde el lado, desde el punto de vista de la parquización, va a afectar en una u otra manera a la seguridad. Bien, por lo tanto, desde el lado dinámico, ya vamos a dar algunos aspectos, pero desde el lado dinámico hay que prestarle mucha atención. Por otro lado, digamos, lo que vendría a ser la parquización es fundamental para lo que vendría a ser caminos turísticos y recreacionales, ya que estos realzan, ¿sí?, lo que vendría a ser esa zona turística, ¿sí? Hay muchos casos y hay muchos casos emblemáticos alrededor del mundo de lugares que son extremadamente turísticos que tienen ciertas características de parquización en lo que vendría a ser sus entornos, ¿sí? Y vendría a ser sus zonas de camino. Uno muy conocido, que cualquiera me lo va a poder decir, ¿sí?, es, digamos, las avenidas de Los Ángeles, que con las famosas palmeras, ¿sí? Es un ícono. Y hay muchos otros lugares del mundo que también tienen sus, digamos, sus proyectos de parquización, digamos, que lo identifican. Ahora, algo muy importante que, digamos, hay que destacar es que los usuarios en general prefieren aquellas carreteras en que ofrezcan un atractivo en su entorno, ¿sí?, por más que sean para viajes de ida o de vuelta al trabajo, ¿sí?, ya que estos, digamos, estos pequeños detalles de parquización generan, ¿sí?, un bienestar general en el usuario, ¿sí? Es agradable a la vista, digamos, funciona también como un elemento no de distracción en el sentido que a uno lo distrae del camino, sino de dispersión, es más agradable, es más confortable circular. El gran caso que tenemos acá en San Juan es la avenida de Circunvalación, ¿sí?, o la autopista de Circunvalación, en que, bueno, los resultados que se han logrado están a la vista y digamos, es un corredor bastante interesante para recorrerlo. Desde el lado de lo que vendría a ser la seguridad, ¿sí?, que hemos hablado que la parquización contribuye a la seguridad, se puede resumir en que la parquización ayuda a lo que vendría a ser un guiado visual de lo que es el trazado, ¿sí? Se puede emplear vegetación para ayudar a los conductores a seguir ciertos, digamos, trazados, sean rectilíneos o sean, digamos, curvos. En lo que vendría a ser autopistas, ayudan, digamos, a la disminución del encandilamiento. En el caso de las medianas se pueden vegetar con, digamos, con ciertos tipos de setos y arbustos de vegetación densa y entrelazada que ayuden a generar una barrera entre, digamos, las dos calzadas en sentidos opuestos y ayudan a la disminución del encandilamiento. También reduce el cansancio del sueño en el sentido de que si uno, digamos, rompe la monotonía de un paisaje con vegetación, ¿sí?, ayuda a que el conductor y ayuda a que a los usuarios no no entren en un estado de somnolencia y un estado de aburrimiento, si se puede decir. Y también se lo utilizan para la defensa de taludes peligrosos. Nosotros podemos tener proyectados taludes, digamos, muy empinados o con algún material, digamos, que no sea muy estable, entonces se puede disponer de lo que vendría a ser vegetación, ya sea con geoceldas o sin geoceldas, que ayuden en lo que vendría a ser la estabilidad y la fijación de esos taludes. Bien. Hasta ahora, ¿alguno tiene alguna consulta, alguna duda respecto a lo que hemos hablado? No, por ahora no. ¿No? Bien. Bueno. Por otro lado, como les he dicho, lo que vendría a ser la parquización contribuye al medio ambiente en el sentido de que se pueden generar barreras sonoras que reduzcan los ruidos, digamos, digamos, en los conjuntos habitacionales que existan en los costados de la ruta, ¿sí?, o de la autopista.
por lo tanto disminuye la contaminación sonora en el digamos, en las cercanías de la vía. También controla la emisión de polvos, ya que, bueno, hay polvos que se generan de la misma circulación de los vehículos, sean hollines de los vehículos diésel, o sean polvos, digamos, de banquinas, polvos de los costados de ruta, ¿sí? Ya que, bueno, la vegetación ayuda a atrapar ciertos polvos y evitar que permanezcan en el aire, ¿sí? En suspensión. También, bueno, esto quedó pegado, no reduce el cansancio del sueño, esto quedó pegado, discúlpenme. Y lo otro que sí ayuda a, con lo que contribuye, es controla la erosión de suelos, ¿sí? Controla la erosión de suelos, ¿sí? Muchas veces hay ciertos proyectos en que tienen zonas con suelos erosionables, muy sueltos y con pasos de agua, digamos, que facilitan este tipo de procesos y pueden ser tanto erosiones fluviales como eólicas, y bueno, lo que vendría a ser una parquización, ya sea con césped y, digamos, y conjuntos de bosques, pues se puede llegar a controlar bastante bien este tipo de situación, ¿bien? Ahora, lo que se debe tener en cuenta, por supuesto, para poder realizar este tipo de proyectos, ¿sí? Es el tipo de vegetación que se va a emplear. No se puede poner cualquier tipo de vegetación en cualquier lugar del mundo porque, bueno, cada lugar tiene sus condiciones particulares, ¿sí? Cada condiciones climáticas, topográficas, que vendría a ser la flora autóctona, perdón, y también lo que vendría a ser las características de crecimiento y la capacidad de adaptación de las especies. Generalmente, lo que se busca es optar por especies o conjuntos de especies que se adapten rápidamente al clima en el que se van a emplazar. También se intenta respetar lo que vendría a ser la vegetación existente para no romper en gran medida lo que vendría a ser digamos, la flora autóctona, ¿sí? Y más o menos asegurarse de esa forma de que el árbol se va, o el árbol, o, digamos, o el tipo de vegetación que nosotros elijamos se va a adaptar a la zona en la que vamos a estar emplazados, ¿sí? Y después se busca, digamos, que tenga unas características de crecimiento específicas, ¿sí? Dentro de lo que vendría a ser las características de crecimiento, por sobre todo se busca que sean árboles o vegetación que crezca de una manera rápida, ¿sí? Que se adapten y que crezcan de una manera rápida para poder prestar servicio a lo que están destinados, ¿sí? Por otro lado, digamos, cuando se seleccionan las especies vegetales que se van a ocupar, se prioriza valorizar las vistas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la avenida de Circunvalación, se ha realizado cierto trabajo, bien, en el cual se han generado ciertos, por ejemplo, pequeños bosques o zonas, digamos, de césped, en las cuales se intenta, por ejemplo, generar un microambiente o, digamos, se ha generado zonas de esparcimiento. Entonces, se generan, digamos, dentro de lo que vendría a ser todo el recorrido, ciertas zonas donde están valorizadas esas vistas o esos espacios. Bien. Por otro lado, dependiendo del caso en que se trate, también se busca ocultar vistas. Hay casos, por ejemplo, de depósitos de chatarra que no pueden ser removidos por X situación. Entonces se busca tapar ese tipo, digamos, de situación fea a la vista, se puede decir, o algún tipo de accidente topográfico o, digamos, algo en particular que no se desee dentro de lo que vendría a ser el trazado, se busca taparlo también con lo que vendría a ser la vegetación.
Y también no olvidar que siempre hay que intentar crear una armonía y seguir con una estética, seguir con una, digamos, la parquización, y se busca jugar con lo que sería el tamaño, las formas, los colores, ¿sí? Por ejemplo, en cuestión de colores se puede buscar para, digamos, para que cumpla con cierta coloración para la época otoñal, que los, digamos, el conjunto de árboles eh, varíe dentro de lo que vendría a ser una gama de amarillos, naranjas, rojos, ¿sí? Y no que sea todo un monótono, por ejemplo. En los tamaños también se busca, digamos, que no, eh, no irrumpa dentro del paisaje, por ejemplo, tener árboles de gran altura solos y que se vean como torres, digamos, dentro de lo que vendría a ser el recorrido. Y se busca también, bueno, que haya variedad de formas y que en un general se acompañe a lo que vendría a ser todo el camino. Bien. Entonces se debe entender, bien, que en este caso, digamos, en este caso de la que le vendría a ser la parquización, la vegetación tiene que cumplir con eh, características de elemento decorativo, ¿sí? También tiene que ayudar a la protección de tormentas, ¿sí? O por lo menos se busca eso, ¿sí? Ya les he hablado que tienen propiedades de protección contra erosiones, ¿sí? También se la puede utilizar, o digamos, en muchos casos se destina a vegetación para lo que vendría a ser el saneamiento de terrenos inundables, ¿bien? Hay algunas que ayudan a la depresión de napas. También, como les dije antes, ayudan a lo que vendría a ser la protección de terrenos erosionables, ayudan a lo que vendría a ser un guía visual. Y este punto también es interesante, contribuyen también a lo que vendría a ser a la seguridad, ¿bien? La seguridad de operación, ya que a nosotros generar con la parquización, generar diferentes zonas de descanso, como por ejemplo puede ser un pequeño bosquecillo o algún lugar, digamos, de forestación que brinde cierta comodidad, cierta área de descanso, de sombra, ayuda a los operarios a poder tomarse un descanso, ¿sí? Poder recargar energías, tal vez poder comer algo ahí y poder continuar su viaje. Bien, eso en el caso de, de carreteras. Bien. Ahora, como ya les dije antes, digamos, los aspectos a tener en cuenta son: uno es la belleza, que sea afín al paisaje, no debe interferir con el medio ecológico, y digamos, en lo posible, colocar especies de la zona o afines al ecosistema, ¿sí? Por el otro lado, por el lado de la seguridad, en el caso, por ejemplo, de medianas, ¿sí? De medianas separadoras de calzada, que ayuden a amortiguar posibles impactos o tal vez digamos, alguna barrera de arbustos para que funcione como disipador, ¿sí? Pero, digamos, el problema que existe con cierto tipo de vegetación, este es el caso de uno, por ejemplo, lo que vendría a ser los arbustos. Profe, Dígame. somos tres compañeros que no estamos viendo la presentación, ya hemos reingresado, salido, vuelto a entrar desde otra PC y no vemos nada. Le hemos estado Bien. escribiendo por el chat. ¿Podría sacar la presentación y volverla a poner? Porque, Sí. bueno, no sé si todos los demás están pudiéndola ver. Ahora lo pongo, no te preocupes. Ahora empiezo a compartir de nuevo y ustedes me dicen, ¿ah? Ahí les vuelvo a preguntar, ¿pueden ver todos o lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Ahora yo sí veo, no Sí, sé ahora las sí. otras compañeras. Sí, sí Bien, se en ve. general todos. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahora tienen alguna consulta de lo que les vengo comentando? No, por ahora no. ¿No? Bien. Bueno. Como les había dicho, bueno, en aspecto de seguridad
se pueden disponer, por ejemplo, los, digamos, conjuntos de arbustos bajos, ¿sí? Setos, también se le nombra, como mediana, pero hay que tener en cuenta que contra más vegetación se coloque, ¿sí? Más, digamos, más mano de obra para lo que vendría a ser la plantación y conservación, ¿sí? También lo que vendría a ser poda, riego, fumigación y todo lo que implica, ¿sí? Se ve implicada, ¿sí? Entonces, por ahí hay que tener en cuenta esos factores como para realizar el proyecto, ¿bien? En este caso, que yo les he mencionado, digamos, los setos o los arbustos de mediana funcionan muy bien, digamos, para el encandilamiento, digamos, para reducir el encandilamiento de los encanteros centrales, ¿sí? ¿Entienden digamos, en el caso del encandilamiento qué es lo que uno ve? ¿Sí? Cuando uno va, por ejemplo, circulando en una autopista que tiene una calzada o en una ruta que tiene una calzada opuesta, ¿sí? El encandilamiento se produce cuando, digamos, tenemos un vehículo de frente que viene con sus faros encendidos, ¿bien? Y la situación se empeora cuando está, digamos, cuando el operario de la calzada opuesta pone sus luces altas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el de una autopista, se puede poner setos, digamos, en el cantero central para disminuir ese efecto de encandilamiento. ¿Se entienden, chicos? Sí, se entiende. Sí, sí. Perfecto. Bueno, otro aspecto, y este aspecto es muy importante, ¿sí? Es el tema de los tratamientos de las zonas laterales o franjas laterales, ¿sí? Tenemos, digamos, que vendría a ser la autopista de circunvalación. Tenemos el caso que por ahí en ciertos tramos no se cumple, pero en general, ¿sí? Como regla general y como, digamos, como recomendación, trata de que exista una franja libre de 10 metros sin árboles y sin ningún tipo de elemento obstáculo al costado de la ruta, en un ancho de 10 metros, ¿sí? En este caso particular, que estamos hablando del tema de la forestación, ¿sí? Se recomienda que no exista ningún tipo de árbol, ¿sí? Ningún tipo de vegetación a los 10 metros o dentro de los 10 metros de franja, ¿bien? Una es para no, digamos, no perjudicar lo que vendría a ser la visión en curvas, ¿sí? Y los conos de autopistas, ya vamos a ver un ejemplo. Y lo otro particular e importante es que en el caso de un despiste, ¿sí? Generalmente se considera que un vehículo más o menos puede retomar su rumbo en esa franja de 9-10 metros a un costado de la calzada. Entonces, si nosotros tenemos un árbol, ese árbol puede significar, o es, en realidad no es que puede significar, es un obstáculo rígido, ¿sí? Así que, digamos, ese es un aspecto importante a tratar. En el caso de la avenida de Circunvalación, ese problema y el tema de la luminaria se ha solucionado, entre comillas, con, digamos, una a todo lo largo, que por ahí tampoco es lo más recomendable. Ya veremos más adelante por qué. Y bueno, como les dije, ¿sí? Digamos, los aspectos de conservación también hay que tenerlos en cuenta porque hay ciertos árboles y ciertos arbustos y cierta, digamos, flora en general que demanda mucha más, digamos, mano de obra en lo que vendrían a ser tareas de conservación que otras. ¿Bien? Sin ir más allá, por ejemplo, existe el plátano, lo conoce todo el mundo. El plátano es un árbol de hoja caduca y en la época otoñal, como todos los árboles de hoja caduca, pierde toda su foliación, ¿sí? Y dependiendo de dónde esté ubicado, puede generar mayores o menores problemas para los que vendría a ser la línea de conservación, ¿sí? Intentar siempre detener, digamos, en ese caso, los árboles o los ejemplares de hoja caduca en lugares fácil de acceder, igual que lo que vendría a ser el césped. El césped, si nosotros pretendemos, digamos, mantenerlo
corto y en buen estado, deberíamos poder acceder y no ponerlo, digamos, en sitios de difícil mantenimiento. Eso se puede dar por ahí en ciertos lugares de las rampas de acceso a autopista, ¿sí? O de acceso o de egreso, ¿sí? Por otro lado, no tiene que estar en lugares que se les impida el, digamos, el crecimiento, ¿sí? Tienen, por supuesto, que cumplir su propósito. Digamos, no se debería disponer de ningún tipo de floración que, mejor dicho, digamos, de arbusto o de planta que no cumpla con su propósito. Generalmente, ¿sí? Generalmente se da casos de arbustos que no cumplen su función, por ejemplo, en lo que vendría a ser división de medianas. Ya vamos a ver si les puedo mostrar el caso. Y por otro lado, también hay que podar, ¿sí? Mantenerlos a los árboles. En cuenta, esto es muy importante, y van a haber muchos casos, el caso de falta de mantenimiento en árboles, que cubren, ¿sí? Lo que vendría a ser la señalización. Señalización ya sea de carteles en pórticos o, digamos, cartelería, digamos, en postes. Acá yo les muestro, por ejemplo, el caso de digamos, de una rama de salida de una autopista que se une con una, digamos, con una colectora. En este caso, recién hablamos de triángulos en autopistas. En este caso, el vehículo que egresa por aquí tiene que poder ver qué es lo que sucede en esta, digamos, en esta calzada. Entonces hay que mantener despejado este triángulo para que el vehículo que por aquí pretende ingresar a esta colectora no tenga problemas de visibilidad para poder hacerlo, ¿sí? Lo mismo sucede en este caso. El vehículo que circule por esta rama, ¿sí? Tiene que poder tener visibilidad para poder observar quiénes son los que circulan sobre esta colectora. Bien. Por otro lado, en lo que vendría a ser el trazado de curvas, les mencioné los 10 metros de despeje a cada lado de la calzada. En este caso se ve, digamos, como si nosotros nos posicionamos en este punto, deberíamos tener la visual limpia, ¿sí? Y despejada de lo que vendría a ser vegetación y otros objetos para poder nosotros ver qué ocurre en este lado de lo que vendría a ser el camino. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda respecto de eso, chicos. No, bueno. Profe, yo no tengo dudas, pero yo sigo viendo la pantalla, o sea, como que veo la presentación tildada, o sea, es como que estoy en la diapositiva 8, o sea, no sé si a los demás les pasará lo mismo. A ver. Sí, en la diapositiva 8 se quedó. Bien, Sí. a ver. Ya vuelvo a compartir, chicos. A ver. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo ahora, chicos? Ahora ¿Tendrían sí. que ver un trazo? ¿Sí? Sí. Me parece que el problema es cuando cambia de diapositiva, que no la vemos cambiar. Bueno. Miren, yo les voy a avisar cuando cambie de diapositiva y en el caso de que ustedes no vean el cambio, me avisan, ¿eh? Por favor. Bien. Bueno. ¿Sí? Esta es la rama de salida que les estaba comentando, ¿sí? La rama de salida que les estaba comentando con los triángulos de visibilidad que se tienen que respetar para poder hacer la incorporación segura, ¿sí? Con visibilidad de lo que está sucediendo en la colectora. ¿Bien? Por otro lado, cambia de diapositiva, ¿lo puedo? Sí. Sí. Sí, bien. Por otro lado, el trazado en curva, como les había mencionado, ¿sí? Con los despejes a 10 metros de cada lado de la calzada. Bien. Para nosotros poder tener la visual despejada, bien, desde este punto hacia allá y ver ver
si la carretera está operada en el sentido opuesto. ¿Sí? Cambio de diapositiva. En este caso, ¿lo pueden ver, chicos? Sí, sí. Sí. ¿Sí? En este caso, exactamente lo mismo. Tenemos la calzada principal, las dos banquinas, y tenemos una zona de despeje, ¿sí? De 10 metros, en la que yo, como les he comentado, se considera que dentro de esos 10 metros de, digamos, de zona despejada, un vehículo tiene la posibilidad de poder maniobrar y poder, digamos, tomar control sobre el vehículo. Entonces, en esos 10 metros, a cada lado de la calzada, ¿sí? No tiene que existir ningún tipo de obstáculo en lo posible. Y generarlo vendría a ser nuestra parquización desde estos 10 metros hacia allá, o sea, hacia afuera. Bien. No significa que esta zona no pueda estar, por ejemplo, sembrada de césped. Todo lo que vendría a ser la zona esta de despeje de 10 metros puede estar tranquilamente sembrada de césped. Lo que no debe existir son, digamos, árboles o elementos rígidos que implican un peligro para el usuario. Bien. Ahí cambia de diapositiva. Como le había dicho antes, digamos, lo que vendría a ser la parquización también se puede utilizar como zonas de aprovechamiento para el descanso y para, digamos, la dispersión de los operarios, ¿sí? Los operarios del camino. Se busca en general generar áreas de descanso y sombra, ¿sí? Para poder contribuir a la seguridad, como yo le había comentado. Y en el caso de ser posible, que se aporte agua potable y sanitarios, que bueno, eso es un poquito más complicado, ¿sí? En ciertos proyectos, pero contribuye en gran medida porque facilita digamos, el descanso de los operarios y más, digamos, para que vendría a ser tramos de ruta muy largos y, digamos, que pueden generar cansancio en los conductores, ¿sí? Debe cumplir también, como mencioné antes, una apariencia atractiva, ¿sí? Digamos, lo que es el proyecto debe generar una circulación agradable, segura, confortable, ¿sí? Con el mínimo costo posible, ¿sí? Y, muy importante, como ya se lo mencioné antes, nosotros estamos interviniendo en el medio natural. Nosotros estamos haciendo una afección tanto en la flora, fauna, en topografía, geología, ¿sí? Con nuestro trazado y con todas las obras complementarias que se generan, ¿bien? Entonces, debemos en todo tiempo, digamos, en todo momento del proyecto, cuidar la estética, ¿sí? Y cuidar el medio ambiente. En este caso, como estamos hablando de un proyecto de parquización, intentar generar zonas donde por ejemplo, los animales, digamos, la fauna autóctona encuentre reparo. Intentar también repoblar o también intentar, digamos, introducir lo que vendría a ser especies autóctonas para no ser tan agresivos con el entorno y no generar ningún tipo de desequilibrio. Y hay algunos ciertos proyectos también que esto lo llevan a otro punto, que vendría a ser pasos de flora y fauna, donde también se generan, ¿sí? Digamos, puentes aéreos donde los animales pueden circular, ¿sí? Respetándose lo que vendría a ser las condiciones naturales del lugar. Cambié de diapositiva, ¿lo pueden seguir viendo? ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Están? Sí, sí. Bien. Bueno. Ahora, dentro de lo que es el paisajismo vial, ¿sí? Hay que entender que el paisajismo es una cosa muy diferente de lo que vendría a ser el término forestación y de lo que es el término arbolado, ¿sí? Paisajismo, ¿sí? No tan solo implica el hecho de nosotros plantar árboles y plantar arbustos y, digamos, parquizar, sino que hay que entender que forestación tiene fines comerciales, por ejemplo, lo que se ha hecho, por ejemplo,
en la avenida Circunvalación no tiene fines comerciales porque nadie va a generar un proyecto de tala y explotación maderera, por ejemplo. Cuando se habla de arbolado, ¿sí?, no se considera un aspecto estético, sino que por ahí se puede considerar un aspecto más bien funcional, ¿sí? Y por otro lado, en lo que vendría a ser el aspecto paisajista, ya puro y duro, intervienen otro tipo de aspectos que no es tan solo forestar y arbolar y parquizar, sino que también se tiene que cuidar los aspectos que ya habíamos hablado antes. Lo que vendría a ser buscar las especies más aptas, evitar la monotonía, evitar golpes de luz y de sombra, ¿sí? Que se respeten los gáligos de los vehículos, ¿sí? Como yo les dije, hay ciertos, digamos, proyectos de arbolado que por ahí tapan cartelería, y hay otros casos que también, digamos, las ramas y el follaje de los árboles obstruyen lo que vendría a ser los gáligos de los vehículos, y en ese caso los vehículos pesados, que son los que tienen mayor tamaño, tienden generalmente a separarse de lo que vendría a ser los árboles y y la vegetación que tiene hacia un costado, generando por ahí problemas en la operación del camino, ¿sí? Y en general se recomienda, desde el aspecto paisajista, generar pequeños grupos de árboles, ¿sí?, que esto va en contra de la monotonía, ¿sí?, generar pequeños grupos de árboles o macizos boscosos, ¿sí?, y de esa manera evitar de lo que vendría a ser un trazado en línea de árboles o una disposición en línea de árboles, que eso genera monotonía, genera cansancio, genera, digamos, pérdida de la concentración. También se recomienda disponer árboles aislados en forma irregular, digamos como un salpicado de árboles, ¿sí? Hay que, digamos, dentro de lo que vendría a ser el proyecto de parquización, digamos, prever calles interiores para el mantenimiento, poda, corte de césped, riego y otro tipo de, digamos, de mantenimiento de la zona parquizada, ¿sí? Debe tener una visión dinámica, la extensión entre los macizos arbóreos digamos, las zonas libres que existen entre uno y otro, entre los diferentes grupos, se tiene que cuidar, ¿sí?, para evitar, digamos, la monotonía. No es lo mismo colocar una línea de árboles, ¿sí?, que colocar un macizo aislado, o colocar, por ejemplo, un conjunto de macizos aislados, todos del mismo tamaño y todos separados a la misma distancia. Eso también genera el mismo efecto que una línea de árboles, ¿sí?, ya que nuevamente se produce un efecto de monotonía. ¿Bien? En base a lo que les he dicho recién, ¿sí?, se busca o se recomienda, ¿sí?, para lo que vendría a ser este aspecto dinámico, este aspecto de visión, ¿sí?, que haya digamos, una vista hacia el macizo boscoso de 9 segundos con unos 30 segundos de descanso, esto pudiendo alternarse, ¿sí?, y cambiar, digamos, lo que vendría a ser la separación y demás, la proximidad a la ruta o no, y no producir, digamos, que, por ejemplo, tengamos 10 segundos de vista hacia un macizo, 10 segundos de vista hacia, digamos, un espacio vacío, otros 10 segundos. Entonces, jugando con estos tiempos de vista entre macizos y entre, digamos, entre bosquecillos y entre zonas libres, buscar no aburrir y no generar una monotonía en el operar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, digamos, árboles aislados, digamos, emplazados de manera irregular, y en este otro caso, ¿sí?, tenemos macizos aislados de forma irregular. Se pueden ver la diferencia. En este caso están puestos árboles aisladamente, ¿sí?, aparentando ser un macizo, pero se puede ver claramente digamos, los huecos, o mejor dicho, los espacios vacíos entre uno y otro. Y en este caso tenemos un macizo, ¿sí?,
cual se ha generado un pequeño bosque. Hay que ir buscando, digamos, el equilibrio entre este tipo de configuraciones. Perdón, sí, dígame. pero se trabó la diapositiva de vuelta. No sé por cuál vas. ¿En cuál se quedaron? Por la 14. Por la 14. A ver, lo vuelvo a poner. A ver. ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo, chicos? Sí, sí, ahí sí. Sí, ahora sí. La diapositiva 16. Sí, 16 y 17. Se tiene que ir jugando, como les digo, con diferentes tipos de configuraciones, ¿sí? Pero sin caer en la monotonía. No podemos repetir esta configuración, ¿sí? Indefinidamente sobre una misma línea, ¿bien? Dejando el mismo espacio entre macizos, por ejemplo, ¿sí? Y, digamos, sin tener en cuenta, digamos, lo que se les ha aconsejado, digamos, del tema de la referencia en lo que vendría a ser la visión dinámica entre macizos y espacios vacíos. Se puede jugar con diferentes configuraciones. Esta es una, esta es la otra, ¿sí? Y se tiene que ir, digamos, emplazando diferentes tipos digamos, a lo largo del proyecto, ¿sí? Ahora estoy en la diapositiva 18, ¿la pueden ver? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Lo otro que se tiene que tener en cuenta, a lo que vendría a ser la cuestión de proyectar este tipo de, digamos, de intervención, es la variabilidad del suelo a lo largo de la traza y la variabilidad del clima a lo largo de la traza. Si nosotros estamos proyectando un camino que tiene 1000 kilómetros de longitud, hay que tener en cuenta que en esos 1000 kilómetros de longitud van a haber variaciones del tipo del suelo, pueden ser arcillosos, gravas, ¿sí? Más, menos finos, y tener diferentes componentes que pueden ser agresivos a la vegetación o componentes que pueden ser beneficiosos. Entonces, habrá que ir evaluando en función de la localización qué tipo de vegetación se puede colocar, qué es más conveniente y qué es más beneficioso. Y lo mismo el clima, ¿sí? La ruta 40, todo el mundo sabe que atraviesa Argentina de norte a sur, ¿sí? Y atraviesa un montón de climas diferentes. No se puede hacer un mismo proyecto de parquización a lo largo de toda la ruta 40 porque lo que se adapta bien en un lado, les aseguro que en otra latitud no se adapta. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Bien, ya para caminos más cortos y para proyectos más acotados, sí se puede, digamos, en base al estudio que se haga, se puede disponer de una misma vegetación, pero en general, sí, tener en cuenta que el clima puede cambiar de manera, digamos, importante. Acá mismo en la provincia encontramos un clima aquí en la ciudad, un clima hacia el norte y un clima hacia el este, que por ahí, digamos, pueden cambiar junto con el tipo de proyecto que se realice en aspectos de lo que vendría a ser suelo y clima. Bien. Por otro lado, lo que se debe procurar dentro de lo que vendría a ser la vegetación, ya dijimos que debe ser una vegetación autóctona, en lo posible, pero por sobre todo se pide que sea una especie rústica, o sea, que no sea muy delicada, que sea una especie que se adapte rápidamente, que sea resistente a las heladas, en lo posible también resistente a las sequías. Por ejemplo, acá en San Juan tenemos problemas de deficiencia hídrica, hay otro lugar del país que no. Pero, por ejemplo, al proyectar acá en San Juan sí habría que optar por cierto tipo de vegetación que tenga esa rusticidad que le permita adaptarse, ¿sí? También en lo posible que disponga un crecimiento rápido, ¿bien? No siempre se puede, digamos, disponer de ese tipo de vegetación. En el caso, por ejemplo, acá en San Juan podemos hablar de especies autóctonas como el algarrobo, pero el algarrobo, por ejemplo, si bien es rústico, pero es de crecimiento lento. Entonces, por ahí conviene optar por digamos, un álamo, un sauce, ¿sí?
que son especies que se adaptan bastante bien a San Juan, que si bien por ahí tienen ciertas, digamos, requerimientos hídricos, pero son de rápido crecimiento y, por ejemplo, en el caso del sauce, tiene un buen follaje que se puede utilizar para zonas de descanso, por ejemplo. ¿Sí? Como les dije, deben disponer de resistencia a las adversidades de la región. En el caso de San Juan, por ejemplo, la sequía, ¿sí? Y el calor. ¿Bien? En otros lugares se tendrá en cuenta el tema de inundaciones, sales, plagas. Y lo que sí hay que tener en cuenta y debería estar incluido en sus proyectos de forestación, el aspecto de la importancia del agua. ¿Sí? Hay que entender y hay que tener en cuenta que los árboles, cuando están recién trasplantados y todavía no tienen un importante desarrollo radicular, necesitan mucho aporte de agua de alguna fuente exterior que no sean las napas, porque las napas aún no son alcanzadas por este sistema radicular. Entonces, hay que alimentarlos, digamos, con fuentes de agua externas. Entonces, eso para lo que sería un proyecto de forestación, de parquización, deben tenerlo en cuenta. Bien. Después, como les había dicho antes, hay que tener en cuenta el tipo de follaje. El tipo de follaje depende también de la zona, pero por ejemplo, las latifoliadas son árboles de hojas anchas, las coníferas son los típicos pinos, ¿sí? Las palmeras ya todos los conocemos, entonces dependiendo de lo que nosotros realicemos, digamos, el trabajo paisajista, todos me siguen en la presentación, ¿no? Voy por la lámina 19, ¿me siguen? Se quedó la 18. 18 se quedó. Se quedó en la 18. A ver, espérame un segundo. Ya estamos terminando con este tema. A ver. Ya les vuelvo a compartir. ¿Lo pueden ver? Chicos, la 19 estoy. Ahora sí se ve. Bien. Bueno, como les dije, hay que tener en cuenta, teniendo el proyecto, teniendo la zona donde estemos, qué tipo de follaje es más o menos recomendable. Por ejemplo, si nosotros necesitamos generar sombra, sería bueno, digamos, inclinarse hacia lo que vendría a ser las latifoliadas, que son de hoja ancha, ¿sí? Como les digo, dependiendo del aspecto que estemos estudiando y del punto que estemos estudiando, va a ser mejor emplear uno u otro tipo. Por ejemplo, por ahí, para generar una línea de seguimiento, un conjunto de palmeras puede ser también una buena opción, ya que son de tronco largo, poco follaje. Entonces, digamos, esos elementos verticales que vendrían a ser los troncos pueden servir como elementos de seguimiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta también la altura que nacen las ramificaciones, si es de tronco desnudo o tronco revestido, ¿sí? Que uno y otro va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Si nosotros queremos generar espacio de sombra bajo esa vegetación, debemos optar por un tronco desnudo, no un tronco revestido, porque no vamos a poder generar, digamos, espacio de refugio debajo de ese árbol. El tamaño también, hay que tener en cuenta qué tipo de tamaño y, digamos, dónde se va a ubicar cada uno. No se puede ubicar cada árbol en cualquier lugar. La duración del follaje, si es caduco, semicaduco o perenne, ¿sí? Más que nada por el tema del mantenimiento, por el tema, digamos, de los residuos que pueda generar un árbol u otro. El color del follaje, constante o cambiante, interviene, como les dije antes, en el tema del aspecto paisajista, como la combinación de colores es más o menos atractiva, por ejemplo, en época otoñal. Y bueno, esto vendría a ser un resumen de lo que son los aspectos a lograr para lograr mejores efectos visuales. Bien.
No sé, chicos, si por lo pronto ustedes tienen alguna duda. ¿Sí? No, No, por por ahora. ahora ninguna. Por ahora nada. Bien. Yo, aparte de pasarles esto, que no sé si el ingeniero Boca les ha pasado esta documentación. No sé, ustedes coméntenme. No, no nos ha pasado. Bien, ya se los voy a pasar yo. Yo también les voy a pasar esta revista, que ustedes la van a ver. No sé si la pueden ver. Sí, 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 se ahí ve. sí está bien. Bueno, es una revista que encontré, que, bueno, si bien es bastante viejita, que es del año 1974, pero si ustedes buscan en lo que vendría a ser la página, a partir de la página 12, resume de manera, digamos, bastante aceptable y bastante útil lo que vendría a ser los criterios para la parquización de autopistas y carreteras en general. Básicamente habla de lo que hemos estado nosotros desarrollando, pero lo que me gustó es que plantea de buena manera, vendría a ser los objetivos, que básicamente los objetivos es lo que yo les resumí. Cuestiones estéticas, cuestiones de seguridad y cuestiones de, digamos, cuestiones medioambientales, ¿sí? Pone algunos ejemplos que son interesantes. Bueno, pone una planta aquí, después lo van a ver, que se lo voy a mandar. Después pásenme sus mails para poder compartírselo. Y pone un ejemplo muy claro, que quiero que veamos, un ejemplo muy claro de lo que sería digamos, un proyecto de parquización, en este caso mal realizado, y ya vamos a pasar a ver, ¿sí?, lo que sería un proyecto de parquización, digamos, más acorde a lo que vendría a ser los requerimientos. En este caso, ¿sí?, cuando ustedes lean esta información y, digamos, y puedan sacar conclusiones, hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno, lo que yo les dije, la mediana, ¿sí? La mediana está separada por arbustos, que estos arbustos, en este caso, no sé si lo pueden ver, chicos, al gráfico este, por favor, díganme si lo pueden ver, lo que estoy compartiendo. No, no. Yo veo la tapa de la revista nada más. Ah, bien, ahora se los comparto de nuevo. Ahí está, a ver. He vuelto a compartir. Díganme si lo pueden ver al gráfico. Sí, ahora sí. Cuando yo hable de algo y ustedes Yo no. no Ahora estén sí. viendo lo que yo estoy mencionando, por favor me lo dicen, así yo les vuelvo a compartir, ¿no? Bueno, básicamente en este caso, sí, se pueden encontrar ciertos, digamos, problemas, ciertos, digamos, errores o ciertas situaciones que no cumplen con los criterios que más o menos se han mencionado y que van a ver en esta, digamos, en esta revista. Son 3 páginas esta revista nada más que habla del tema. Uno de los primeros y más claros es el caso de la mediana, ¿sí?, que cuenta con un conjunto de arbustos que en este caso se comportan o están plantados de manera intermitente, ¿sí?, y no tienen el suficiente follaje como para generar una barrera efectiva entre los que van y vienen, ¿sí? Por otro lado, en este caso se ve un árbol de tronco grueso, ¿sí?, o tronco bastante respetable, en lo que vendría a ser una nariz de salida, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Si un auto despista en este sentido, con seguridad va a tener un problema con este árbol. Bien. Por otro lado, nosotros dijimos que hay que evitar la monotonía y hay que evitar, digamos, las configuraciones de vehículos, de árboles, de una manera, digamos, regular y que puedan generar aburrimiento. En este caso se encuentra un conjunto de árboles, digamos, dispuestos a la misma separación, ¿sí?, y de manera regular. Por otro lado, aquí también hay árboles del mismo tamaño, separados a la misma distancia, ¿sí?, sobre esta rama, ¿sí? Y el otro
error que se puede encontrar acá es que en este caso, este árbol y estos 3 árboles rompen con la estética de este viaducto que circula por aquí. ¿Todo lo pueden ver? ¿Chicos? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora, ese mismo caso se puede mejorar, ¿sí? Poniendo la siguiente situación. ¿Sí? En este caso, veamos cómo han solucionado el tema. Primero, principal, se han sacado los árboles, ¿sí? Grandes, estos que rompían la línea del viaducto, ¿sí? La estética del viaducto. Por otro lado, se ha generado, ¿sí? Una separación entre calzadas, ¿sí? Una mediana con un conjunto de arbustos más, digamos, con mayor cantidad de follaje, digamos, más continuo y que efectivamente tiene una mejor barrera para los dos sentidos. El árbol que estaba aquí de tronco grueso a la salida, ¿sí? Esta rama se eliminó, se ha reemplazado por arbustos bajos y no robustos y no rígidos, ¿sí? Los árboles que se encontraban aquí, ¿sí? Plantados de manera regular, se eliminaron también. Y todo lo que vendría a ser los árboles que se encontraban de este lado, que podían generar barreras rígidas para los vehículos que venían en este sentido, ¿sí? También han sido eliminados y reemplazados por arbustos bajos, ¿sí? Y más flexibles. También los árboles que se encontraban aquí atrás, ¿sí? Que eran todos del mismo tamaño, eran 3 del mismo tamaño, dispuestos en la misma separación, se cambian por diferentes grupos y diferentes configuraciones y especies de árboles. ¿Bien? Entonces, en ese caso se considera que se ha hecho una optimización. ¿Bien? ¿Hasta ahora han entendido, chicos, lo que se les ha, o sea, por lo menos he sido más o menos claro en lo que les he querido plantear? Sí, se entiende. Sí. Bueno, y lo otro que les planteé un principio es que dependiendo de la configuración que se opte, ¿sí? Está comprobado que hay vehículos, mejor dicho, hay árboles que generan mejores o peores barreras contra el ruido, pero en general ayudan bastante a mitigar lo que vendría a ser los efectos sonoros sobre, digamos, las viviendas que se pueden encontrar al costado de una ruta, ¿bien? Generando, digamos, barreras vegetales que impidan, digamos, que los efectos sonoros que se generan en la ruta repercutan en las viviendas. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Ahora les quería preguntar, porque tengo pensado mandarles una actividad. Quisiera saber cuántos son en total. Me dijeron más temprano que eran 11 alumnos, pero no sé bien cuántos son. Si me lo pueden confirmar. Sí, creo que somos 11. A ver, yo me fijo en el grupo. Sí, somos 11, pero en el grupo somos 15 y hay 4 profesores, creo. Bien. Bueno, lo que yo les voy a pedir, ¿sí? Como tarea, y no quiero que se compliquen mucho, porque verdaderamente me parece que no hay motivo para complicarse, es que con el Street View, ¿sí? Recorran cualquier parte del mundo, no tiene por qué ser obligatoriamente acá en San Juan, no tiene por qué ser obligatoriamente Argentina, ¿sí? Que recorran cualquier parte del mundo y que encuentren, ¿sí? Algún tramito, puede ser metros, puede ser una intersección, puede ser lo que a ustedes les parezca, ¿sí? De un proyecto de parquización en el que ustedes consideren que esté realizado de manera poco óptima o que se pueda mejorar, ¿sí? No vamos a hablar ni de bien ni de mal porque
intervienen muchos criterios, pero sí me interesa que pongan, digamos, en criterio lo que ustedes han aprendido, o sea, lo que ustedes están viendo, lo que, digamos, lo que les ha quedado. Yo les voy a pasar, digamos, la documentación que hemos estado viendo y que ustedes vean qué es, digamos, lo que es mejorable, qué es lo que está mal hecho y bueno, y en una hoja, no les pido más, en una sola hoja, expresen, digamos, lo que ustedes, digamos, consideran que está mal hecho, ¿sí? O que se puede mejorar, ¿bien? Ponen las imágenes que ustedes consideren necesarias para mostrar cuál es el inconveniente, cuál es la situación y cómo se puede mejorar. Sí, júntense de a pares, bueno, va a haber un equipo de 3, o el que lo quiera hacer solo bien, pero bueno, se juntan de a pares, ¿sí? Y generan, digamos, un pequeño informe, como les digo, de una hoja, nada más, ¿sí? No se excedan una hoja y ustedes muestren con un par de imágenes qué es lo que ustedes consideran que está, digamos, en situación de mejorarse. ¿Bien? ¿Se ha entendido la tarea? Sí, perfecto. Sí, se entendió. ¿Para cuándo sería? Perdón. Miren, a ver, primero les voy a pasar el mail al cual tienen que mandar, ¿sí? Ahí les paso. Ese mail lo tienen que mandar, ¿sí? Miren, ese es el otro tema que yo quería hablarles. Ahora a mí me queda introducirlos, digamos, en otro tema. El ingeniero Boca me ha dicho que terminaría, ¿sí? La semana que viene, el día 26, pero yo por cuestión de trabajo no voy a poder dar clase el día 26, ¿sí? Entonces, estamos intentando acordar ahí con el ingeniero Boca para otro momento. Yo lo que quería preguntarles a ustedes es si ustedes disponen de algún otro momento en el que podamos estar todos, ¿sí? Para que, digamos, nos tomemos una horita, porque no creo que me demore más, una hora, para terminarles de darle el tema que ahora les voy a introducir. Lo mejor sería esta semana o principios de la semana que viene. Yo el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene va a ser imposible, ¿sí? Así que, y por supuesto que ese jueves en la tarde conmigo no tendrían clase, ya lo voy a hablar con el ingeniero Boca y lo voy a acordar bien, ¿sí? Pero no sé si ustedes tienen algún otro momento, sea por mañana. Ahí, Nico, te respondo, el lunes que viene a la misma hora es feriado, es el problema. No sé si, no creo que ustedes quieran tener clase feriado. Ustedes coméntenme, yo puedo en las mañanas, si ustedes me dicen este miércoles en la mañana, jueves en la mañana, en el horario que ustedes me digan, digamos, le doy la otra parte de lo que vamos a ver hoy. Coméntenme, chicos. Y podría ser martes en la mañana, ¿puede ser? El martes que viene en la mañana. Si están todos libres, el martes que viene en la mañana yo les puedo dar clase. Por mi parte, sí. ¿Sí? ¿Todos pueden, chicos? Pónganlo en el chat o pónganlo o díganlo. Claro, sería sería el 24, martes 24. Lunes 23 es feriado. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, por lo pronto, vamos acordando para el martes 24 en la mañana. Ya le voy a escribir al ingeniero Boca, ya le voy a hablar con él y le voy a comentar de que el martes 24 en la mañana estaríamos acordando eso. ¿Algún horario en particular que ustedes prefieran? 8, 9, 10, 11, el horario que a ustedes les parezca. ¿A las 9? Bueno, yo no tengo problema a las 9. ¿Sí? Bien, a las 9. Bueno, entonces ya lo vamos a dejar asentado. En el grupo. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla porque vamos a pasar a otro tema.
vamos a intentar ir rapidito, así, digamos, no los agobie mucho, y terminamos con esto, y lo vamos a continuar ya la semana que viene, como hemos dicho el martes. Necesito, chicos, que me digan si están viendo lo que les estoy compartiendo. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos, ahora le voy a comentar un poco de lo que vendría a ser los aspectos de seguridad vial. ¿Sí? Yo tengo que aclarar que lo que es seguridad vial es muy amplio, es muy importante, muy riguroso. Hay muchas normas, hay muchos lineamientos, hay muchos dispositivos, ¿sí? Y hay muchas metodologías, pero bueno, todas apuntan a lo mismo, que es, digamos, la seguridad siempre del usuario de la vía, ¿sí? Eso les tiene que quedar claro por sobre todas las cosas, ¿bien? Y bueno, básicamente se está, digamos, encontrando un problema a nivel, digamos, mundial en los países que tienen mayor motorización, es que están disminuyendo la cantidad de accidentes por kilómetro de recorrido, pero están aumentando la cantidad de accidentes por habitante, o sea, la cantidad de accidentes totales están aumentando. Esto es preocupante, entonces siempre, digamos, se tiene que apuntar a mejor seguridad y mejor condiciones de operación, pero también, digamos, a una mejor educación de lo que vendría a ser los usuarios. Bien. Antes de seguir, hay que entender y hay que tener muy en cuenta que dentro de lo que vendría a ser un accidente vial, siempre intervienen tres factores, o al menos uno de los tres. Bien. En manera general, son tres aspectos. Uno es el hombre, ¿sí? Que en este caso es el operario y su entorno, digamos, su entorno humano. Otro, el vehículo, ¿sí? Que puede depender las condiciones del vehículo, ¿sí? Modelo, velocidad que está desarrollando. El hombre, más que nada, digamos, interviene con sus capacidades cognitivas y sus capacidades físicas y también su educación y su instrucción, ¿sí? Y la vía, que es en los aspectos en los que más nosotros intervenimos, ¿bien? Como ingeniero civil, en lo que más intervenimos. ¿Cómo intervenimos? Con el diseño y con las actuaciones que nosotros generemos en la vía, ¿sí? ¿Hasta ahí queda claro eso, chicos? Sí, está bien. Bien. Ahora, perdón. Como les dije antes, el hombre, ¿sí? Es digamos, el elemento que nosotros buscamos cuidar con la seguridad vial. Es el elemento, digamos, a proteger. Y, digamos, nosotros con nuestras intervenciones podemos ayudar, ¿sí? Pero el hombre en sí también tiene que contribuir por su cuenta. ¿En qué sentido? El hombre tiene que ser, digamos, educado, ¿sí? La educación en cuestiones viales, ¿sí? Son más que nada para evitar accidentes y saber reaccionar ante ellos. Aparte de lo que vendría a ser la operación en sí, pero en aspectos de seguridad vial, digamos, esta educación es más que nada para poder evitar accidentes, ¿sí? Y con esa educación poder condicionar la actuación del hombre, ¿sí? Y así, digamos, inducirlo a un mejor comportamiento en comunidad vial, ¿sí? Y saber reaccionar ante ellos, ¿sí? Entonces, en la educación vial, lo que se busca, por sobre todo, digamos, son mejorar las técnicas de conducción o perfeccionar esas técnicas de conducción, conocer lo que vendría a ser las limitaciones del vehículo, ¿sí? En cada circunstancia, lo que vendría a ser lluvia, lo que vendría a ser nieve, ¿sí? El vehículo tiene diferentes, digamos, circunstancias, diferentes ambientes de operación, entonces hay que poner en conocimiento al hombre, ¿sí? De cuáles son, digamos, el comportamiento que tiene en nieve, el comportamiento que tiene en lluvia, el vehículo, las limitaciones que también tiene el humano, ¿bien?
todos conocemos, que nosotros tenemos todos un periodo de reacción y de acción para operar ante cierta situación. También cuestiones de visibilidad, no todos tenemos el mismo, digamos, la misma capacidad visual, ¿sí? También hay que poner en conocimiento al hombre con las leyes que rigen la circulación, ¿sí? Digamos, lo que vendría a ser también la educación, ¿sí? A través de las propagandas, tiene que incitar a la prudencia, al respeto y al comportamiento general del operario en el camino. Y con todo esto, digamos, ¿sí? Se pretende llegar a una creación de un ambiente, digamos, de seguridad vial óptimo. ¿Bien? No, digamos, no de más está decir que no podemos nosotros pretender que los usuarios se comporten de cierta manera mediante la aplicación de la fuerza, ¿sí? Sino que siempre es mejor inculcar y educar para que el operario se comporte de una manera debida, ¿sí? Y actúe de una manera debida, y no mediante, digamos, lo que tendría a ser amenazas de multa, amenazas de sanciones o aplicaciones de ciertos procedimientos que incitan generalmente rechazo y actitudes negativas de los usuarios, ¿sí? Hasta ahí se entiende, mejor dicho, me estoy expresando con claridad, chicos. Sí, perfecto. Dentro de lo que vendría a ser el aspecto de seguridad vial, digamos que la policía en sí añade seguridad. Una es la educación del hombre, otra es la policía que, bueno, ayuda junto con las sanciones, digamos, las tareas de prevención que ellos realizan, digamos, lo que vendría a ser la intervención en espectáculos deportivos. Bueno, muchos de nosotros hemos ido al estadio, por ejemplo. Bueno, la policía interviene para encauzar el tránsito, para condicionar un poco el comportamiento, ¿sí? Y también ayuda en lo que vendría a ser congestiones y lo que vendría a ser el comportamiento general del vehículo en ciertos puntos en particular, como pueden ser intersecciones. Pero bueno, por supuesto que ellos no pueden, ellos no pueden significar el principal agente de actuación, digamos, de seguridad vial, ¿sí? Por otro lado, pasé de lámina, no sé si me siguen ahí. Por otro lado, digamos, está el aspecto vehículo que habíamos puesto, habíamos dicho que eran tres. Era humano, vehículo y vía. En lo que vendría a ser el aspecto de vehículo, ¿sí? Está, digamos, la contraposición de que si bien los vehículos son cada vez más seguros, más estables, tienen mejores sistemas de reducción de velocidad, mejores neumáticos, se desarrollan mejores tecnologías, ¿sí? Está la contraposición que cada vez son más veloces, tienen mayor potencia los vehículos, y esto genera, digamos, una situación de dos filos en un mismo cuchillo, ¿sí? Entonces, en general, de manera general, digamos, se interviene, ¿sí? Los fabricantes de vehículos, digamos, lo que vendría a ser las normativas internacionales, están interviniendo cada vez más en lo que vendría a ser los dispositivos de seguridad, ¿bien? Que vendrían a ser, en este caso, cinturones, sistemas, digamos, de airbag y de protección interna, ¿sí? Y por supuesto mejores diseños de cabinas de ocupantes, ¿sí? Siempre buscando que las cabinas se deformen poco y digamos se rompan lo menos posible, ¿sí? Y de esa manera que no se generen ni elementos cortopunzantes, ¿sí? Y que, digamos, y que no provocan ningún tipo de deformación en el cuerpo humano que sea irreversible, ¿sí? O que sea incompatible con, digamos, con los aspectos físicos humanos, ¿sí? Por supuesto, también superficies acolchadas, digamos, ya todos conocemos lo que tendría a ser los airbags, y el confort
digamos, y la sensación de seguridad que cada vez traen los vehículos, que cada vez más alta, ¿sí? Y ahora, digamos, en aspectos ya netamente viales, que es lo que a nosotros nos compete, es el tema en el que nosotros podemos intervenir y en el que nosotros podemos actuar, ¿bien? Se habla de una actuación preventiva y una actuación paliativa, ¿sí? Yo les puedo hacer hincapié, y yo creo que todos los profesionales del área vial, ¿sí?, hacemos hincapié, y todos los que, digamos, que conocemos la temática y el mundo vial, les pueden decir lo mismo, es que primero descartemos todas las vías que podamos, digamos, en sentido preventivo, ¿sí? Intentemos agotar, digamos, todo lo que se puede hacer, ¿sí?, mediante el trazado, ¿sí? Por ejemplo, hacer trazados más seguros, más confortables, más amplios, que inspiren, digamos, mejores condiciones de seguridad, evitar curvas cerradas, evitar pendientes pronunciadas, ¿sí? Diseñar con amplitud, ¿sí? Eso no es lo que vendría a ser un trazado planimétrico, ya lo que vendría a ser en un proyecto de, ¿cómo se llama?, de paquete estructural, por ejemplo, configurar mejores paquetes estructurales, mejores capas de rodamiento que mejoren la fricción, ¿sí? Y siempre, 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 intentar eliminar la mayor cantidad de objetos peligrosos dentro de lo que vendría a ser la zona de camino. Hemos hablado de la paquización, de esos 10 metros de ancho a cada lado de la calzada, en que nosotros deberíamos mantener despejados, ¿sí?, para evitar representar o generar un objeto rígido con el cual se pueda colisionar, ¿sí? Y después están las actuaciones paliativas, que básicamente intentan no eliminar, ¿sí?, los accidentes, sino ya se asume que pueden haber accidentes referidos a algo, y lo que se busca es disminuir los mismos, o disminuir, digamos, las acciones y la gravedad de los mismos, ¿bien? Entonces ya, por ejemplo, en el caso de, no vamos a ir muy lejos, vamos al caso de la autopista de circunvalación, tenemos luminarias puestas a todo lo largo de lo que vendría a ser la autopista, y todos hemos podido ver que están bastante cerca y no están fuera de los 10 metros de la zona de camino, de la calzada principal. Entonces, ¿qué es lo que se optó? Poner barreras, ¿sí? Poner barreras que reencaucen el vehículo en el momento que el vehículo se despiste, ¿sí? Y evitar colisionar contra la luminaria, ¿sí? No es, digamos, la situación óptima, sino que la situación óptima sería contar con esos 10 metros de despeje, contar con, digamos, con una zona de recuperación, y que la luminaria esté dispuesta de otra manera, ¿sí?, que permita generar esas zonas de despeje a ambos lados del camino, ¿sí? Se intenta siempre, por supuesto, bajo ninguna intervención, ya sea barreras longitudinales tipo flex beam, o barreras, digamos, de hormigón, se intenta siempre no aumentar el peligro, ¿sí?, sino que disminuirlo, y nunca, nunca, nunca se debe intentar proteger un objeto, sino que siempre se debe intentar proteger, y siempre tiene que estar puesta la mirada en cuidar la seguridad y la integridad del operario, ¿sí? No sé si he sido claro. ¿Me siguen, chicos? Sí, sí se entendió. Sí. Perfecto, bien. Entonces, digamos, de manera general, hay, digamos, ciertas instrucciones con las cuales podemos contar, ¿sí?, para, digamos, hacer nuestra vía más segura ante la operación, ¿sí? Uno es la reducción de elementos fijos. Si nosotros vamos a colocar cartelería, si nosotros vamos a colocar luminarias o colocar cualquier otro tipo, digamos, de accesorio a la vía, debemos intentar siempre
reducir la cantidad de elementos fijos que se encuentran en la zona. Bien, esto es de una cuestión muy simple: a mayor cantidad de elementos fijos, mayor probabilidad de poder, digamos, generar un accidente, digamos, de gravedad al chocar. ¿Sí? Entonces, se recomienda intentar aprovechar los postes de luz o intentar aprovechar las estructuras existentes, sea un puente, sea un paso a nivel o lo que sea, para poder, digamos, intervenir, poder colocar luminaria, por ejemplo, o poder colocar otro tipo de cartelería que se necesite. Revisen si quieren cualquier proyecto de autopista o ruta, y van a ver que cuando hay un paso a diferente nivel, generalmente se aprovecha el puente que cruza por encima, ¿sí?, para colocar algún tipo de cartelería. Entonces, no hay necesidad de colocar otro segundo pórtico cuando ya tenemos un pórtico de puente para poder colgar, digamos, la cartelería. ¿Sí? Y después, el otro recurso que tenemos es reducir el peligro de los elementos necesarios. Si nosotros tenemos que colocar elementos, ¿sí?, de manera obligatoria, sean postes de cartelería o iluminación, e intentar ponerlos en ciertas, digamos, localizaciones que se reduzca o intentemos siempre reducir lo que vendría a ser la interacción y la peligrosidad que puede generar cada uno de ellos. ¿Bien? Aparte de esto, también se puede utilizar, digamos, barreras de protección, ¿sí?, tipo flex beam, que ya hemos hablado, las luminarias en la avenida de circunvalación, ¿sí? O en otro caso, que no podamos utilizar barreras, en realidad sería lo más recomendable utilizar soportes o postes que se rompan fácilmente, que vamos a hablar de eso, que vendría a ser postes frangibles de, digamos, del término de ¿cómo se llama?, de fractura y de fusible, o sea, que sean fácilmente volteables y fácilmente, digamos, destruibles. Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son los criterios que... Sí, dígame. Si pasó de diapositiva, me parece que se ha quedado en la diapositiva 5. Ah, bien, estoy en la diapositiva 6. Ya lo comparto de nuevo, chicos, no se preocupen. Bien, he vuelto a compartir. ¿Ven la diapositiva 6, chicos? Sí, ahí se ve. Y ahora sí. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para nosotros determinar si, digamos, un cierto obstáculo representa un peligro o no para la vía? ¿Sí? Una es la velocidad a la cual se va a circular, a la cual se va a operar. ¿Sí? Esa velocidad, si es mayor a 30 km por hora, digamos, todo objeto que se encuentre con ciertas condiciones a los costados de la vía ya pueden significar una cierta peligrosidad. El otro, el tipo de obstáculo que se va a colocar. Por supuesto, siempre a medida que aumenta la rigidez de ese obstáculo, ¿sí?, aumenta el peligro que puede generar, ¿sí? Una cuestión de conservación de energía, ¿sí?, mayor velocidad y mayor rigidez, ¿sí?, mayor, digamos, disipación que va a tener que generar el vehículo para, digamos, absorber el impacto. Bien. Por ejemplo, el caso de muros de hormigón es una, bien, que no es lo mismo chocar con un muro de hormigón que chocar con una barrera flex beam, ¿sí? Igual que un árbol grande es inamovible, y se los digo por experiencia. Entonces, digamos, a tener cuidado de usar el cinturón, chicos, por favor. Y después, el otro tema es, como ya hemos hablado, si ese obstáculo está incluido o está, digamos, dispuesto en la barrera de los 9 a 10 metros del borde de calzada, ¿sí? Ese elemento, los elementos rígidos, como les he comentado, tienen que estar en lo posible fuera de esa zona, y hay que tener en cuenta que en las curvas, ¿sí?, generalmente se pueden, o sea, no generalmente, en las curvas se pueden generar despistes. Entonces,
En el lado exterior de la curva, ¿sí? También hay que intentar no disponer de obstáculos, no intentar disponer de objetos que generen digamos, ¿cómo se llama? Un peligro. Y si la curva tiene un radio menor a 150 metros, ¿sí? El lado interior no se considera peligroso, ¿sí? De otra manera, sí, se considera peligroso. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? Digamos, ¿qué otro recurso tenemos? Limitar la velocidad. Limitar la velocidad es un poco por ahí controversial porque hemos hablado de que cada vez los vehículos vienen más preparados, más potentes, más rápidos, ¿sí? Y al mismo tiempo también les he dicho que hay que intentar diseñar con la mayor, digamos, amplitud y con el mayor confort para los operarios. Pero por ahí no se puede, digamos, operar de esa forma, no se puede intervenir con un diseño amplio, con un diseño cómodo, por cuestiones de topografía, por cuestiones económicas, por cuestiones de limitación de norma o para el caso, para lo que tenga que ser. Entonces se tiene que optar por limitar la velocidad. ¿Cómo se puede hacer? Mediante señales, ¿sí? Señalización de limitación de velocidad. Lomos de burro, los cuales tienen que tener ciertas condiciones, no se puede poner cualquier lomo de burro. Pavimentos rugosos también, ¿sí? Rayas transversales sobre el nivel sobre el relieve, con separación decreciente y franjas alternadas de pavimento rugoso y pavimento normal con separación decreciente. Yo creo que a todos los hemos vivido, a todo este tipo de elementos, ¿sí? Y básicamente, lo que les puedo resumir con respecto a las señales es que, intenten, digamos, no limitar tanto la velocidad con señales y tampoco, digamos, ser repetitivo ni ser, digamos, ni incidir mucho en el tema de velocidad con la cartelería, porque generalmente los usuarios tienden a obviarlo, ¿sí? Si el camino está diseñado para 130 km por hora y ustedes colocan cartelería que limita la velocidad a 80 km por hora, el usuario se da cuenta de que el camino da para más, ¿sí? Y va a pasar por alto todos los carteles de 80 km por hora. Hay que tener mucho cuidado también con el tema del juego, de la ley, la norma, las recomendaciones de diseño, la ley de tránsito, porque no les puedo decir que tienen contradicciones unos con otros, pero por ahí no hay una cierta consistencia con respecto a eso. Así que en el caso de que ustedes vayan a tener que limitar velocidades por señales, estudienlo bien, ¿sí? Estudien bien cuál sería, digamos, la normativa y la ley que se tiene que aplicar. Por otro lado, lo que vendría a ser elementos de inseguridad, o sea, no puede significar digamos, un peligro para el usuario, ¿sí? Hay un montón de casos, o existían muchos casos acá en San Juan de elementos que estaban muy mal dispuestos, ¿sí? En lugares muy, digamos, muy inconvenientes. Entonces, el lomo burro tiene que tener cierto diseño, hay normativas con respecto a eso, y generalmente se deben, digamos, aplicar en zonas, ¿sí? Primero, urbanas, no se debería aplicar en ninguna ruta, ¿sí? Porque ahí sí implica, digamos, una situación de peligro. Y en zonas urbanas generalmente se debería aplicar como se aplica en la intersección de calle Las Heras, enfrente de la legislatura, el cruce que uno tiene para el centro cívico, en donde se eleva, digamos, un lomo de burro al nivel de vereda, y eso no es, digamos, en sí limita la velocidad y sí, digamos, genera, digamos, una interrupción para el usuario de la vía que circula en vehículo, pero más que nada le otorga prioridad al peatón, ¿sí? Porque pone su nivel al nivel de vereda, ¿sí? Entonces, el vehículo debe disminuir la velocidad, debe dejar pasar al peatón, ¿sí?
y luego operar sobre el lomo de burro, ¿sí? Para poder, digamos, circular. En general, existen otros casos, pero en general deberían ser así. En ningún caso tienen que significar una interrupción de la circulación, digamos, en el medio de una calzada por el simple hecho de generar una disminución. Tienen que estar puestos con un fin, que en este caso sería el paso peatonal, darle prioridad al paso peatonal. Y aparte tienen que estar señalizados, siempre tienen que estar avisados. Y si no se puede señalizar, ¿sí? se lo tiene que inducir con demarcación horizontal o con el mismo diseño. Después, lo vendría a ser rayas transversales sobre el nivel de separación decreciente. Digamos, esto lo que vendría a ser las rayas transversales es el típico avisador óptico sonoro que podemos encontrar en las rutas, o el típico pianito de rayas blancas, ¿sí? En que, digamos, a medida que lo vamos transitando, ¿sí? Se va generando un aumento de la sensación de la velocidad, ¿sí? Y por el mismo ruido que se genera, desalienta a seguir acelerando y desalienta al desarrollo de velocidades. Lo mismo con las franjas alternadas de pavimento rugoso y pavimento normal, ¿sí? Exactamente lo mismo. Se busca el mismo efecto, aumentar la sensación de velocidad antes de una curva para provocar e inducir, digamos, una disminución de la velocidad por parte del usuario, y aparte se busca, ¿sí? desalentar con el ruido que genera tanto las ruedas sobre el pavimento rugoso como el golpe que se genera con las bandas de relieve. Pasé de diapositiva, chicos. Hasta ahora, digamos, me estoy expresando con claridad, chicos. ¿Tienen alguna duda? Por ahora sí se entiende, pero no se pasó de diapositiva, me parece. O al menos yo no la veo. Por la diapositiva 8. No Sí, se yo pasó. tampoco lo veo. Bien. No sé si será problema en la plataforma o en internet, no sé. Profe, ¿en qué calidad tiene la pantalla? Porque a veces cuando la tienen en una calidad muy alta y el internet no es tan bueno, por eso suelen dar mal. A veces lo que suelen hacer los profesores le bajan la calidad a la pantalla. Ah, bien. No tenía, no lo tenía en cuenta eso, chicos. Pero bueno, ya mira. Queda para la próxima clase. Claro, para la próxima clase quedan 3 diapositivas más, 4 diapositivas más y nos retiramos, chicos. Bueno, como les había dicho, el tema de la señalización, ¿sí? Se ubica sobre soportes o postes. Siempre la idea es colocar la menor cantidad de postes posibles y ubicarlos a más de 10 metros de lo que vendría a ser el borde de calzada, ¿sí? Hay situaciones en las que no se puede generar esto, ¿sí? Y se tiene que disponer, digamos, elementos de protección. Si vamos a la siguiente diapositiva, ¿la ven a la diapositiva 9, chicos? No. ¿No? Yo no. Ah, yo sí la veo. Yo sí la veo, qué raro. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora Son sí. unos dibujos. ¿Ahora sí? Bien, son Sí. unos dibujos, justamente. Bueno, en este caso, por ejemplo, es una ruta, ¿sí? Lo que se debe intentar, ¿sí? Lo que se debe intentar es colocar, ¿sí? La menor cantidad, como les dije, de elementos de señalización, y aparte intentar colocarlos de cierta forma en que se respete cierta distancia. Hay cierta, digamos, en este caso, no se respetan esos 10 metros de separación porque, por supuesto, no podemos colocar una señalización a 10 metros de separación y pretender que la veamos, sino que, bueno, en este caso se coloca a 4 metros de lo que es el borde de calzada, ¿sí? Y en este caso, ya lo vamos a ver, se debe utilizar un poste que sea frangible, o sea, que al momento de nosotros colisionar contra eso, ¿sí? Se rompa fácilmente. En el caso urbano, ¿sí? Se debe colocar a 60 centímetros de
de lo que vendría a ser el borde de calzada, que en este caso vendría a ser el cordón, ¿sí? El caso que se ve aquí abajo, bueno, los gráficos no son muy buenos, pero el caso que se ve aquí abajo es, esto es una baranda continua, ¿sí? Por ejemplo, vayamos al caso de la avenida de circunvalación, y todos estos elementos transversales son elementos de luminaria, ¿sí? Este caso es el que se debe respetar y que se debe ejecutar, ¿sí? Los postes dispuestos a cierta longitud, a cierta distancia, todos protegidos por una baranda metálica en este caso, ¿sí? Les repito, como le dije antes, lo ideal es tener esto a una distancia superior a los 10 metros, ¿bien? Desde el borde de calzada. Pero en el caso de que no se pueda, ¿sí? Se debe defender con baranda. Pero esta es la manera de ponerlo continuo, ¿sí? No como este caso, ¿sí? En que tenemos una luminaria, 2 luminarias, 3 luminarias y tenemos fracciones o tramos, digamos, discontinuos de baranda, ¿sí? ¿Por qué no se debe hacer esto? Porque la baranda flex beam trabaja como una viga continua, ¿sí? Entonces, todas las deflexiones que se produzcan acá, sí, van a ser absorbidas, digamos, los momentos se van a absorber aquí, ¿estamos? Y así con los otros tramos. En este caso, si nosotros generamos una deflexión aquí, no tenemos continuidad, ¿bien? Por lo tanto, no podemos absorberlo. ¿Y qué sucede? Una colisión acá genera que el vehículo pueda ser redireccionado con su trompa hacia esta nariz, ¿bien? De la baranda. ¿Me explico con lo que estoy diciendo, chicos? Entonces, generamos un impacto frontal, ¿sí? Con esta baranda, y hay muchos casos, y después ustedes si quieren búscanlo, muchos casos de fatalidades por encuentros frontales con narices de baranda, ¿sí? Ahora, con lo que les comentaba recién, en lo posible hay que intentar generar, digamos, postes con bases frangibles, ¿sí? No sé si se puede ver no sé si pueden ver la imagen, chicos. Sí. ¿Sí? Bien. Básicamente, como dije, sea luminaria, sea postes de señalización vertical o lo que se tenga que colocar, ¿sí? Lo recomendable es generar postes frangibles. Los postes frangibles básicamente tienen un plano de debilidad, ¿sí? Que en ese caso, por ejemplo, que puede ser metálico, pueden ser una unión bridada con elementos de sujeción débiles que al momento de impactar un vehículo, ¿sí? Digamos, el elemento poste, pueda partirse por su base, ¿sí? Y que el mismo salga despedido por encima del vehículo. En ningún caso represente una amenaza rígida. ¿Bien? Se busca siempre de que la base de ese poste tenga como mucho 15 centímetros de altura, porque a alguna altura mayor ya podría interferir con lo que vendría a ser la carrocería del vehículo, ¿sí? Agarrar lo que vendría a ser la parte frontal, de parachoques, de radiador, ¿sí? Entonces, ahí ya significaría un objeto rígido, ¿sí? En el cual el vehículo puede colisionar y bueno, y sufrir mayores daños, ¿sí? También se puede proyectar, digamos, elementos con base deslizante, que es muy parecido a este caso, ¿sí? Solamente que se genera otro tipo de unión que en vez de ser una unión bridada, ¿sí? Con elementos débiles de unión, se genera, digamos, una especie de trabazón, ¿bien? En el cual el poste queda colocado en su lugar, pero ante el caso de una colisión, desliza una superficie sobre la otra y se desprende lo que vendría a ser el elemento. ¿Bien? Otro caso de elementos frangibles, no sé si lo pueden ver, chicos, es el caso de elementos por ejemplo, de madera con, digamos, con muescas y agujeros, ¿bien? O algunos casos de base deslizante y bisagra.
para que más o menos, digamos, puedan observar, si se genera el impacto, la idea es que en la base se rompan estas muescas o agujeros, o sea, básicamente son secciones debilitadas, que en el momento de colisionar se partan fácilmente esas secciones de madera y digamos, el cartel, la cartelería o el elemento que esté colocado no represente, digamos, un elemento de rigidez en lo que vendría a ser la trayectoria del vehículo despistado, ¿sí? Y ya por último, y esto es lo último que vamos a ver hoy, ya vamos a continuar con los elementos propiamente dicho de barreras y dispositivos de seguridad de la clase que viene. Pero les comento el caso, por ejemplo, de una salida, ¿sí? En rama de una autopista, una rama de salida, en lo que vendría a ser su nariz, ¿sí? No se debe o no se debería colocar ningún tipo de elemento, ¿sí? En lo posible. No sé si pueden ver el gráfico, chicos. Sí, sí. ¿Sí se ve? Bien. No se debería colocar un tipo de elemento, y en el caso de que sea necesario colocar algún tipo de elemento digamos, en la nariz de la rama de salida, debe ser de tipo frangible, ¿sí? Y aparte, disponer de amortiguadores de impacto que absorban, digamos, la energía del choque antes de tocar cualquier elemento que se encuentre por detrás, ¿sí? Y, bueno, aclarar simplemente de que los elementos frangibles son capaces de quebrar mediante efecto de corte y no mediante, digamos, una solicitación torsional, ¿sí? Y bueno, ya dejamos lo que vendría a ser los dispositivos de seguridad para la clase que viene, ¿sí? Y bueno, estaremos acordando, como les dije, para el martes a las 9 de la mañana, martes que viene a las 9 de la mañana. Y ustedes me entregan lo que les he pedido de tarea, ¿sí? Y terminamos de ver, digamos, algunas diapositivas con respecto a este tema que estaba hablando. ¿Bien? Bien, perfecto. Chicos, bien. Yo necesitaría, no sé si ustedes están todos comunicados o tal vez lo puedo mandar por el grupo. Si me pasan algún mail, yo les paso, digamos, los apuntes y ustedes se los distribuyen entre ustedes. Si ustedes me pueden pasar un mail, mejor. Bueno, si se lo pasamos por acá o por el grupo. Sí, Profe, ahí le acabo de enviar un mail, yo. Ah, bien, perfecto. Te respondo ahí, te mando, digamos, la documentación ahí. Y si no, bueno, chicos, directamente me pasan sus mails por el grupo, ¿sí? Y bueno, ya estamos acordando para el martes que viene, pedirle solamente la tarea esa que tienen, digamos, que tienen con respecto a la parquización. Y bueno, nada, continuamos la clase que viene con ese temita. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, Muchas gracias a ustedes, chicos, y bueno, que tengan una linda tarde. Hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta luego. muchas gracias.